Hola, mi nombre es Ezequiel Colón y junto con mi compañero Lucas Sosa les traemos esta presentación sobre drenaje venoso del sistema nervioso central. La clase la vamos a dividir en dos partes. En una primera parte conmigo vamos a ver un poco de las generalidades del sistema venoso. Vamos a hablar de los senos venosos, de las venas cerebrales, primero superficiales y luego las profundas. Y por último le vamos a dedicar una pequeña parte de la clase a hablar sobre el seno cavernoso, que tiene ciertas particularidades y relevancia a diferencia de los demás senos venosos. Y después en una segunda mitad, con Lucas, van a hablar un poco del drenaje venoso del tronco del encéfalo y de la médula espinal. Como una breve reseña sobre el drenaje venoso así muy general, es que vamos a encontrar en el cerebro, por un lado, venas cerebrales superficiales y otras profundas. Después vamos a ver bien qué drena cada una. Estas van a terminar drenando de modo distinto, pero en definitiva van a terminar en los senos venosos durales, que ahora vamos a ver qué son. Y a través de esto toda la sangre venosa va a terminar drenando en las venas yugulares internas. Y acá hay una gran diferencia con el sistema arterial, que como seguramente ya vieron o van a ver después de esta clase, llega a través de dos sistemas arteriales, que son el carotidio y el vertebral. Acá en cambio tenemos un solo sistema de drenaje que corresponde a las venas yugulares internas. Y a su vez otra diferencia con el sistema arterial es que en general las venas no van a ser tan fieles de las arterias en cuanto a su trayecto, como si por ahí veían en esplagno o en locomotor. Acá en algunas partes vamos a ver que coinciden, pero en general, ya como pueden ver, al ser un solo sistema y no dos, va a ser distinto el trayecto que tomen las venas en cuanto a las arterias. Bueno, vamos a arrancar con los senos venosos durales. Estos son conductos tapizados por endotelio que se ubican entre las hojas meningia y perióstica de la dura madre. A diferencia de lo que ocurre con el sistema venoso en otras partes del cuerpo, acá los senos venosos no poseen válvulas, y lo mismo va a suceder con las venas que vamos a ver más adelante del sistema superficial y profundo de drenaje del cerebro. Eh, Estos senos van a tener ciertas ubicaciones particulares. Vamos a encontrar algunos que son impares, es decir, van a estar ubicados en la línea media, y algunos que son pares, es decir, que vamos a encontrar tanto a la izquierda como a la derecha. Vamos a ver primero en esta imagen, ¿sí? Esto es una vista de medial de un corte sagital del cráneo. Se dejaron algunas estructuras de la dura madre, ¿sí? Como la hoz del cerebro. Acá se seccionó la tienda del cerebelo y se quitó la hoz del cerebelo. En la siguiente imagen vamos a ver otros senos. Vamos a arrancar por los que podemos ver acá. Tenemos primero este, que es bastante importante, que es el seno sagital superior. Como ven, este se encuentra en todo el borde superior de la hoz del cerebro, se origina acá adelante en el foramen ciego y va a finalizar en la región occipital en lo que se denomina confluencia de los senos. Tiene algunas particularidades este seno, y es que por un lado en este sitio es donde se produce la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, que seguramente esto ya lo vieron en la clase de líquido cefalorraquídeo. Y otra particularidad que no se ve en esta imagen es que en toda esta región van a ir apareciendo algunas venas emisarias que van a conectar directamente el drenaje de este seno con las venas que se encuentran en el cuero cabelludo. Después, otros senos que podemos ver. Acá en el borde inferior de la hoz del cerebro encontramos el seno sagital inferior. Este vemos que termina acá uniéndose con esta vena que vamos a ver después, que es la vena cerebral magna, y van a formar el seno recto, ¿sí? Tercer seno que vamos a mencionar por el momento. Vemos que este se ubica en la unión de la hoz del cerebro con la tienda del cerebelo, y va a terminar, igual que el seno sagital superior, en la confluencia de los senos. Acá vemos otro seno impar en la línea media que también termina en la confluencia de los senos, que es el seno occipital. Este va a estar ubicado en la unión de la hoz del cerebelo con el hueso occipital y va a recibir obviamente drenaje del cerebelo. Después vamos a encontrar como último plexo, como último seno impar que mencionamos por el momento, que es este que vemos acá. Esto va a corresponder al plexo basilar o seno basilar, lo pueden ver de ambas maneras. Se va a ubicar en la porción basilar del hueso occipital y va a estar en conexión por un lado con el seno intercavernoso, que va a conectar ambos senos cavernosos, que después vamos a ver, y por otro lado se va a conectar con las venas espinales. Después, ¿cómo continúa el drenaje? Como
Vieron hasta el momento, casi todo el drenaje que mencionamos finaliza en la confluencia de los senos, ¿sí? Que la ubicamos acá, en esta región del hueso occipital. De la confluencia de los senos van a partir hacia los laterales, es decir, hacia izquierda y hacia derecha, primero los senos transversos, que transcurren por el hueso occipital, y después, en la unión del hueso occipital con la porción petrosa del temporal, que es esta, van a realizar una curva y se van a continuar como seno sigmoideo. Y este seno sigmoideo va a finalizar en el foramen yugular con la formación de la vena yugular interna, en donde va a terminar, como habíamos dicho al principio, todo el drenaje venoso. Bien. Otra cosa que podemos ver en esta imagen, ¿sí? Acá vemos dos senos más pequeños que llegan a el seno sigmoideo. Estos son los senos petroso superior y petroso inferior, que como vamos a ver después, estos dos senos drenan la sangre venosa desde los senos cavernosos hacia el seno sigmoideo. Acá se ve un poco de el seno o plexo intercavernoso, que como les dije antes une ambos senos cavernosos, pero en las siguientes imágenes lo vamos a ver mejor. Bueno, y acá, como para cerrar un poco el tema de senos venosos, vemos una vista desde superior de un corte del cráneo, ¿sí? Acá hacia anterior tenemos la parte frontal y hacia posterior lo occipital. Vemos algunas estructuras que ya mencionamos anteriormente. Acá atrás encontramos la confluencia de los senos, vemos el seno recto. Acá por transparencia vemos los senos transversos y cómo se continúan como seno sigmoideo, de este lado lo mismo, y vemos ambos senos petrosos, el superior y el inferior acá abajo. Y esto que encontramos acá corresponde al seno cavernoso, que como les dije al principio, en un par de diapositivas les vamos a dedicar un apartado especial para describir más en detalle este seno, porque es bastante importante. Y acá vemos algo que les mencioné antes, ¿sí? Este seno o este plexo intercavernoso que une ambos senos cavernosos y el plexo basilar, bien, que está en conexión con el intercavernoso y a su vez hacia inferior se va a continuar con, va a presentar conexiones con las venas espinales. Otra particularidad, un seno que antes no vimos, otro seno par, que es este, ¿sí? El esfeno parietal que vemos en esta región, ¿sí? En el borde libre de las alas menores del esfenoides. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de las venas cerebrales superficiales. Estas, como el nombre lo indica, van a transcurrir por toda la cara superficial de ambos hemisferios y van a drenar la sangre de la corteza y de la sustancia blanca subcortical. Las vamos a dividir en tres grupos. Vamos a tener por un lado las venas superiores, las inferiores y a la vena cerebral media superficial. Las venas superiores son estas que observamos por acá, ¿sí? Van a drenar hacia superior, al seno sagital superior, como ven en la imagen, y vamos a encontrar una que es particularmente grande, que es esta que vemos acá, que es la vena anastomótica superior o detrolar, que va a conectar al seno sagital superior con la vena cerebral media superficial. El segundo sistema es el que corresponde a las venas inferiores. Vemos acá algunas, pero vamos a verlo principalmente en la siguiente imagen cuando veamos la base del hemisferio. Estas van a ir drenando sobre todo hacia los senos que se encuentran en la base, es decir, al seno transverso, a los senos petrosos y al seno esfenoparietal. De vuelta a esto lo vamos a ver mejor en la siguiente imagen. Y acá encontramos nuevamente otra vena voluminosa, que es la vena anastomótica inferior o de la B, que va a conectar al seno transverso con la vena cerebral media superficial. Y ahora sí vamos a hablar de esta última vena, ¿sí? Que es el tercero de los sistemas que nombré en el drenaje venoso superficial. Esta, como ven, transcurre de forma superficial por el surco lateral y va a terminar drenando en el seno cavernoso, lo cual lo vamos a ver en la siguiente imagen. Y como ya dijimos antes, esta vena se encuentra anastomosada con el seno sagital superior por un lado y con el seno transverso por otro. Y además, como ven en la imagen, también recibe drenaje venoso directamente de esta vena, más allá de las anastomosis. Ahora sí, la imagen que les dije, acá vemos la base de ambos hemisferios. Se le quitó el cerebelo y el tronco que fue seccionado. Vemos acá senos transversos, tenemos el seno recto, seno sigmoideo, vemos acá seno petroso inferior, petroso superior, acá tenemos los senos cavernosos, ¿sí? Ven como la sangre
de la parte basal del hemisferio va drenando hacia los senos petrosos acá, al seno fenoparietal que es este, en parte directamente al seno transverso, ¿sí? A todos los senos que están en relación con la base del cerebro van a ir recibiendo drenaje. Y vemos por acá lo que les mencioné antes, que es la vena cerebral media superficial, y ven cómo termina desembocando en el seno cavernoso. Acá se ven algunas estructuras más de las cuales vamos a charlar más adelante, porque hay algunas venas que no son ni exclusivamente del sistema superficial ni exclusivamente del sistema profundo, sino que van a presentar ciertas conexiones entre ambos sistemas. Por eso en el esquema del principio de la charla les mostraba cómo había interconexiones entre ambos sistemas y no son independientes. Pero bueno, eso lo vamos a hablar una vez que hablemos del sistema profundo. Vamos a pasar a charlar, a mencionar así por arriba algunas de esas conexiones, siendo tal vez la más importante que ya vemos acá, que es la vena basal. Bueno, en cuanto al drenaje venoso profundo, este va a estar a cargo principalmente de las venas cerebrales internas, que son estas que vemos acá. Este drenaje profundo va a corresponder a, obviamente, las estructuras profundas de los hemisferios. Los núcleos, la sustancia blanca, dejando de lado la sustancia blanca subcortical, que ya vimos que era drenaje superficial, y región ventricular. ¿Qué es esta imagen que tenemos acá? Bueno, es una vista desde el dorsal del hemisferio, de ambos hemisferios cerebrales, es decir, desde la región superior del cráneo. Lo que se hizo fue realizar una sección a la altura del cuerpo calloso, es decir, se quitó el cuerpo calloso y lo estamos viendo desde el dorsal, es decir, desde arriba de la cabeza. Si sacamos el cuerpo calloso, ¿qué es lo que quitamos? Seguramente ya vieron la clase de los ventrículos. Básicamente se sacó el techo de los ventrículos laterales. Entonces estamos viendo desde dorsal ambos ventrículos laterales, ¿sí?, que están ubicados en esta región. Acá vemos elementos de lo que corresponde al suelo de este ventrículo. Si vemos acá los núcleos caudados, vemos acá ambos tálamos, ¿sí? Y por ende lo que también se quitó, si estamos viendo ambos tálamos, va a corresponder a el techo del tercer ventrículo que se removió, que corresponde a la tela coroidea, y por eso nos deja ver esta imagen que tenemos acá. Ahora sí, pasando propiamente a las venas, vemos las venas cerebrales internas. Estas van a transcurrir entre ambas hojas de la tela coroidea, es decir, en el techo del tercer ventrículo, y van a recibir principalmente 5 venas importantes, que van a ser esta, que es la vena tálamo estriada o vena terminal, que transcurre por la unión del núcleo caudado y el tálamo. Tenemos la vena coroidea, que como ven drena al plexo coroideo. Tenemos la vena septal, en relación con el septum pellucidum. Tenemos las venas epitalámica, en relación con el tálamo, y las venas ventriculares laterales. Después, cuando estas venas terminan de transcurrir por toda la tela coroidea, llegan a la cisterna cuadrigémina, que es esta que encontramos acá, y se van a unir para formar la vena cerebral magna o vena de Galeno. Esta vena, como ya vimos antes, se iba a unir con el seno sagital inferior e iban a drenar juntas en el seno recto, o más bien van a formar el seno recto entre ambas. Y esta vena cerebral magna además va a recibir a otras venas importantes y que, como ya dijimos antes, presentan o corresponden a anastomosis entre el sistema profundo y el superficial, que van a ser, por un lado, esta que vemos acá, que corresponde a la vena basal o de Rosenthal, esta vena de acá, que corresponde a las venas occipitales, y además vamos a encontrar otra vena que acá no se ve, que corresponde a la vena callosa posterior, ¿sí? Estas 3 venas que mencioné recién corresponden a anastomosis, como ya dije, del sistema venoso superficial y profundo. Y para terminar con la descripción de las venas profundas, vamos a mencionar, como les dije antes, un par de cositas sobre la vena basal, que como les dije corresponde a un sistema de anastomosis entre el drenaje venoso profundo y superficial. Al igual que, como les repetí en la diapositiva anterior, las venas occipitales y la vena callosa posterior. Venas occipitales, como dice el nombre, drenan parte del lóbulo occipital y regiones del lóbulo parietal adyacentes, y la callosa posterior corresponde al drenaje del rodete del cuerpo calloso y regiones próximas de las caras mediales de los hemisferios. Pero la que nos importa en este caso es la vena basal o de Rosenthal, ¿sí?, que es esta que vemos acá en esta imagen. Esta vena se forma por la unión de la vena cerebral media profunda, que es esta que se ve acá por transparencia,
y la vena cerebral anterior. Estas dos venas tienen un trayecto similar, la vena cerebral media profunda, similar a la arteria cerebral media, y la vena cerebral anterior, un trayecto similar a la arteria cerebral anterior. Se van a unir aproximadamente a la altura de la sustancia perforada anterior, donde además van a recibir a las venas estriadas inferiores que van a perforar esta sustancia y se va a formar la vena basal. Esta, como ven, va a rodear al tronco del encéfalo, más específicamente al mesencéfalo, y como les dije antes, va a terminar drenando en la vena de galeno. En algunos libros pueden leerlo como que se une a las venas cerebrales internas y juntas forman la vena de galeno. Lo más correcto es que en verdad drenan directamente en la vena cerebral magna o de galeno. Bueno, y ahora sí, para terminar, como había dicho antes, vamos a hablar un poquito del seno cavernoso, que de todos los senos que mencionamos es el que presenta ciertas particularidades en cuanto a relaciones nerviosas y arteriales. Antes ya habíamos mencionado una cuestión en particular con este seno, que era su anastomosis entre el sistema de la vena facial a través de las venas oftálmicas con todo el sistema profundo debido a su drenaje hacia el seno sigmoideo. Y otra particularidad, que es lo que estamos viendo en esta imagen, es sobre los elementos que encontramos dentro de este seno. ¿Sí? Acá vemos una sección a nivel del seno cavernoso, ¿sí? Estos son ambos senos cavernosos. Vemos acá la glándula hipofisaria, vemos acá seccionado lo que corresponde al quiasma óptico, tenemos los lóbulos temporales hacia los laterales. Y esto va a corresponder al seno esfenoidal y acá tenemos parte de la faringe. ¿Qué es lo que nos importa en el seno cavernoso? Primero, como pueden ver acá, en el centro de este seno se ve una arteria seccionada. En este caso corresponde a la arteria carótida interna, ¿sí? Que vemos que transcurre por el interior de este seno venoso. Y además encontramos ciertos nervios. Por un lado encontramos algunos nervios en las paredes de este seno venoso y encontramos un nervio en el interior del seno. Los nervios que encontramos en las paredes del seno venoso corresponden al tercer par craneal o nervio oculomotor, cuarto par craneal o nervio troclear, y las divisiones B1 y B2 del nervio trigémino, es decir, el nervio oftálmico y el nervio maxilar. Estos cuatro transcurren por la pared del seno cavernoso y después encontramos otro par craneal que corresponde al abducens o sexto par craneal que transcurre junto con la carótida interna dentro del seno venoso. ¿Por qué nos importa todo esto? Como ya se pueden imaginar, debido a que estos senos son en general bastante rígidos e inextensibles, determinadas afecciones dentro de este seno, en particular las que puedan comprometer, por ejemplo, a la arteria carótida interna, o como les dije antes, ciertas colecciones que se puedan propagar desde su anastomosis con la vena facial hacia este seno, pueden comprometer, o más bien van a llegar a comprometer, a estos pares craneales que encontramos en esta región y van a dar una clínica particular asociada a las funciones de estos pares craneales que van a encontrarse comprometidas. Pero bueno, tampoco esto es cuestión de dar una clase de semiología, sino más bien que tengan presentes estas relaciones para que más adelante en la carrera, cuando lo vean, entiendan por qué sucede. Y bueno, yo ahora me despido y van a terminar la última parte de la charla con mi compañero Lucas. Continuando con el drenaje venoso del sistema nervioso, vamos a hablar ahora del drenaje venoso infratentorial, es decir, lo que está por debajo del tentorio del cerebelo, que corresponde al tronco del encéfalo junto con el cerebelo y la médula espinal. Comencemos con el tronco del encéfalo. Lo vamos a dividir en el drenaje venoso del mesencéfalo, de la protuberancia y del bulbo raquídeo. El mesencéfalo se va a subdividir en el drenaje venoso de los pedúnculos cerebrales, que van a drenar en las venas basales y las venas comunicantes posteriores. Y en la parte dorsal, la lámina cuadrigémina va a drenar en la vena cerebral magna. La protuberancia va a formar una red venosa en su cara ventral, ¿sí? Que algunos autores la denominan venas pontinas, y van a drenar en las venas comunicantes posteriores hacia rostral, las venas cerebelosas hacia lateral, y en los senos petrosos y transversos. Y por último, el bulbo raquídeo va a drenar en la parte ventral la vena media ventral, que va a ascender hacia la red venosa pontina. En la parte dorsal del bulbo encontraremos la vena media dorsal, que va a drenar en las venas cerebelosas, en los senos petrosos inferiores
y en el plexo vertebral interno. Y por último encontraremos venas radiculares que van a acompañar los orígenes aparentes de los pares craneales. Vemos en estas imágenes lo que se esquematizó en la diapositiva anterior. Vemos cómo el mesencéfalo va a drenar en las venas comunicantes posteriores y también en las venas basales o de Rosenthal, ¿sí? Vena basal y también vena comunicante posterior. La lámina cuadrigémina, ¿sí? La cara dorsal del mesencéfalo, va a drenar directamente en la vena magna o de Galeno. El puente va a estar formado por la red venosa pontina ventral, que hacia superior drena en las comunicantes posteriores y hacia los laterales drena en el sistema venoso del cerebelo, por encima y por debajo del pedúnculo cerebeloso. Por último, el bulbo va a estar drenado en su cara ventral hacia superior a la red venosa pontina y hacia posterior va a drenar en el sistema venoso del cerebelo y también hacia el plexo vertebral interno. También vamos a encontrar venas radiculares que van a seguir los orígenes aparentes de los pares craneales. El drenaje venoso del cerebelo va a estar dado por venas medias o vermianas y venas laterales. Ambas se van a dividir en superiores e inferiores, o dorsales y ventrales. Las venas medias superiores van a drenar en la vena cerebral magna y también en el seno recto y petroso superior o transverso. Las inferiores van a drenar en la confluencia de los senos o en el seno recto. Las venas laterales superiores e inferiores, ambas van a drenar tanto en el seno transverso como en el petroso superior. Vean cómo la vena cerebral media superior o vermiana superior va a drenar directamente en la vena cerebral magna y también en el seno recto o petroso superior o transverso, que no se pueden esquematizar en este corte. Y la vermiana inferior va a drenar también en la confluencia de los senos o en el seno recto. En esta imagen vemos el cerebelo entero en relación con el seno transverso y sigmoide, es decir, con el seno lateral. Y vemos cómo las venas laterales, tanto las superiores como las inferiores, van a drenar en este seno y también en el seno petroso superior. Y para terminar vamos a ver el drenaje venoso de la médula espinal. Vamos a ver que se divide en un drenaje ventral a cargo de las venas espinales anteriores y un drenaje dorsal a cargo de las venas espinales posteriores. Las venas espinales anteriores son tres, una vena media anterior y dos venas laterales anteriores. Estas tres van a drenar en las venas radiculares anteriores. Y las venas espinales posteriores también son tres, una vena media posterior y dos venas laterales posteriores, que van a drenar en las venas radiculares posteriores. Ambas venas radiculares, anterior y posterior, van a drenar en la vena intervertebral o de conjunción, que va a recibir también el drenaje venoso del plexo vertebral interno y a su vez va a drenar en las venas extrarraquídeas. En esta imagen estamos viendo una vista superior del conducto vertebral, ¿sí? Lo que estamos viendo es una aproximación de esta región de la vértebra. Esto es anterior, esto es el cuerpo vertebral, y hacia posterior deberíamos tener acá la apófisis espinosa. En el conducto vertebral vemos un corte de médula, donde podemos marcar las astas ventrales, motoras, y las astas dorsales o sensitivas. El drenaje venoso ventral va a estar a cargo de una vena espinal media anterior en relación a la fisura media anterior y por dos venas espinales laterales y en relación a los surcos anterolaterales. El drenaje venoso dorsal va a estar a cargo de una vena espinal dorsal media en relación al surco dorsal y dos laterales en relación a los surcos posterolaterales. El drenaje venoso tanto ventral como dorsal va a estar conectado por venas transversales formando la denominada vasocorona. Este drenaje va a confluir en dos venas radiculares, una anterior en relación a la raíz anterior y una vena radicular posterior en relación a la raíz posterior. Ambas van a drenar en la vena intervertebral o de conjunción, que a su vez recibe al plexo venoso vertebral interno. Este plexo se ubica entre la dura madre y el periósteo que recubre
el interior del conducto vertebral. La vena intervertebral o de conjunción va a drenar en venas extrarraquídeas, que van a diferir dependiendo de la altura de donde emerjan. Si nacen a la altura del cuello, van a drenar en las venas vertebrales. Si emergen desde el tórax, van a drenar en las venas intercostales. En el abdomen van a drenar en las venas lumbares. Y por último, en la pelvis van a drenar en las venas sacras laterales. Y por último, vemos este corte sagital de la columna vertebral para esquematizar el plexo venoso externo. En la línea media vemos el conducto vertebral tapizado por el plexo venoso vertebral interno, y por los forámenes de conjunción nacen o emergen las venas intervertebrales o de conjunción. Estas también van a drenar a las venas extrarráqueas que mencionamos anteriormente y también al plexo venoso externo, que va a ser menos desarrollado, pero va a estar en relación hacia anterior con los cuerpos vertebrales y hacia posterior con las apófisis espinosas. Y para concluir, decimos que los senos venosos durales son conductos que se ubican entre las hojas meningia y perióstica de la dura madre. El drenaje venoso cerebral supratentorial se divide en superficial y profundo. Acuérdense que el seno cavernoso presenta relaciones nerviosas y arteriales particulares de importancia clínica. El tronco encéfalo y el cerebelo comparten drenaje venoso y las venas de la médula espinal drenan en las venas extrarraquídeas. Esta es la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias por su atención.